Buenos días. Esta es la tarea 4 de Fundamentos del Computador. Mi nombre es Luis Enrique Ramírez, matrícula 2016-3594. Un saludo para el profesor Amadís Suárez. Antes de comenzar, digamos una frase motivadora pero muy real. Siempre se puede cuando se quiere. Muy bien, la primera presentación dice, ¿qué es una computadora? Bueno, es un sistema digital con tecnología capaz de procesar datos a partir de un grupo de instrucciones denominado programa. Su estructura se consta de un microprocesador, CPU, memoria y dispositivos de entrada y salida, junto a los buses que permiten la comunicación entre ellos. En una PC se pueden realizar diferentes actividades, como son por ejemplo guardar datos, imágenes, comunicarnos con familiares, ver correos electrónicos, dibujar, e incluso crear programas de computadoras que llevan a cabo diferentes funciones. Bueno, hablamos ahora de la Pascalina, la cual fue la primera calculadora mecánica inventada por Blaise Pascal. Es una de las primeras calculadoras mecánicas que funcionaba a base de las ruedas y engranajes. Fue inventada por Blaise Pascal en el 1645, después de 3 años de trabajo sobre la misma. Hubo varias versiones de ella y Pascal en persona construyó al menos 50 ejemplares. El primer uso se dio en la hacienda francesa, debido a que Pascal diseñó la Pascalina para ayudar a su padre, que era contador en dicha entidad. Sigamos con la máquina analítica. La máquina analítica es el diseño de un computador moderno de uso general, realizado por el profesor británico de matemática Charles Babbage, que presentó un paso importante en la historia de la informática, que fue inicialmente descrita en el 1816, aunque Babbage continuó refinando el diseño hasta su muerte en 1871. La máquina no pudo construirse debido a razones de índole política, pues hubo detractores por un posible uso de la máquina para fines bélicos. Algunos piensan que las limitaciones tecnológicas de la época eran un obstáculo que habría impedido su construcción. Otros piensan que la tecnología de la época no alcanzaba para construir la máquina, de haberse tenido financiación y apoyo político al proyecto. Sigamos ahora con el telar de Jacquard, que fue la primera máquina programable de la historia. El telar de Jacquard es un telar mecánico inventado por Joseph Maurice Jacquard en 1801. El artilugio utilizaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en la tela. La invención se basaba en los instrumentos que anteriormente diseñaron Basil Buchon en el 1625, Jean-Baptiste en el 1728 y Jacques Vaucanson en el 1740. Aunque siempre se llamó telar de Jacquard en sí, es la máquina inferior que intersecciona los hilos para producir la tela, mientras que lo que de verdad inventó Jacquard es la máquina que produce el movimiento independiente de los hilos de urdimbre para conseguir el dibujo solicitado a través de almohadas o ligamentos insertados. Continuemos con la misma. El telar de Jacquard constaba de tarjetas perforadas, y cada una de ellas correspondía a una línea de diseño, y su colocación junto con otras tarjetas determinaba el patrón con el que el telar iba a tejer. Ok, continuamos ahora con la máquina tabuladora. La máquina tabuladora es una de las primeras máquinas de aplicación en la informática. En el 1890, Hermann Hollerith había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas, y basado en la lógica de Boole, aplicándolo a una máquina tabuladora de su invención. La máquina de Hollerith se usó para tabular el censo de aquel año en los Estados Unidos. Durante el proceso total, no más de 2 años y medio. Así, en el 1896, Hollerith crea la Tabulating Machine Company, con la que pretendía comercializar su máquina. Continuamos ahora con la Harvard Mark I, o IBM ASCC, el proyecto entre IBM y Howard Aiken para construir una computadora se inició en el 1939. La Mark I se terminó en el 1943, presentándose oficialmente en el 1944. En un principio se llamaba ASCC, en sus siglas en español, calculadora automática de secuencias controladas. Era una máquina automática eléctrica, aunque tenía componentes electromecánicos. Podía realizar 5 operaciones aritméticas,
que era suma, resta, multiplicación y división, lo básico, y también daba referencia a resultados. La Mar 1 tenía 2.5 metros de alto y 17 metros de largo, pesaba 31.500 kilogramos y contenía 800 kilómetros de cable aproximadamente, y tenía más de 3 millones de conexiones. Sigamos con lo que fue la ENIAC, Electrónica Numeral Integrator and Computer. El ENIAC nació en el 1943, aunque no se terminó de construir incluso hasta 1946. Fue un contrato entre el ejército de Estados Unidos y sus desarrolladores, John Mausley y John Presker Edker, llamado Proyecto PX, con una subvención de $500,000. En el 1944 se unió al proyecto John von Neumann. El ENIAC fue un ordenador electrónico digital con fines generales a gran escala. Fue en su época la máquina más grande del mundo, compuesto de unos 17.468 tubos de vacío. Esto producía un problema, ya que la vida media de un tubo era de unas 3.000 horas, por lo que aproximadamente cada 10 minutos se estropeaba un tubo, y no era nada sencillo buscar un tubo entre 18.000, consumiéndose mucho tiempo en ello. Sigamos ahora con lo que son las diferentes generaciones de las computadoras. Comenzamos por la primera generación, que iba desde el 1951 hasta el 1958. Las PCs de la primera generación empleaban bulbos para procesar información. Los operadores ingresaban los datos y programas en código especial por medio de tarjetas perforadas. El almacenamiento interno se lograba con un tambor que giraba rápidamente, sobre el cual un dispositivo de lectura y escritura colocaba marcas magnéticas. Estas computadoras de bulbos eran mucho más grandes y generaban más calor que un modelo contemporáneo. Edker y Mausley contribuyeron al desarrollo de computadoras de la primera generación, formando una compañía privada y construyendo un IBM 1. La IBM tenía el monopolio de los equipos de procesamiento de datos a base de tarjetas perforadas y estaba teniendo un gran auge en productos como rebanadores de carne, básculas para comestibles, relojes y otros artículos. Sin embargo, no había logrado contrato para el censo de 1950. Se comenzó entonces a construir computadoras electrónicas y su primera entrada fue con la IBM 701 en el 1953. Después de un lento pero excitante comienzo, la IBM 701 se convirtió en un producto comercialmente viable. Sin embargo, en 1954 fue introducido el modelo IBM 650, el cual es la razón por la que IBM disfruta hoy de una gran parte del mercado en las computadoras. La administración del IBM asumió un gran riesgo y estimó una venta de 50 computadoras. Ese número era mayor que la cantidad de computadoras instaladas en esa época en Estados Unidos. De hecho, la IBM instaló 1.000 computadoras. El resto es historia. Bueno, ahora comencemos con la segunda generación de computadoras, que fue desde el 1959 hasta el 1964. El inventor del transistor hizo posible una nueva generación de computadoras, más rápidas, más pequeñas y con menos necesidades de ventilación. Sin embargo, el costo seguía siendo una porción significativa del presupuesto de una compañía. Estas computadoras también utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores para almacenar datos. Estos núcleos contenían pequeños anillos de material magnético enlazados entre sí, en los cuales podían almacenarse datos e instrucciones. Los programas de computadoras también mejoran. El COBOL significa Common Business Oriented Language, desarrollado durante la primera generación, estaba ya disponible comercialmente. Esta representa uno de los más grandes avances en cuanto a portabilidad de programas entre diferentes computadoras. Es decir, es uno de los primeros programas que se pueden ejecutar en diversos equipos de cómputo después de un sencillo procesamiento de compilación. Los programas escritos para una computadora podían transferirse a otra con un mínimo esfuerzo. Sigamos ahora con la tercera generación, que fue desde 1964 hasta el 1971.
Esta se marcó más por la integración de circuitos integrados, tenía compatibilidad con equipo mayor y la multiprogramación. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, es decir, pastillas de silicio, en las cuales se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, daban menos calor y eran enérgicamente más eficientes. La IBM 360, una de las primeras computadoras comerciales que usó circuitos integrados, puede realizar tanto análisis numéricos como administración o procesamiento de datos. IBM marca el inicio de esta generación cuando en abril de 1964 presenta la impresionante IBM 360 con su tecnología SLT, Solid Logic Technology. Esta máquina causó tal impacto en el mundo de la computación que se han fabricado más de 30.000, al grado que IBM llegó a conocerse como sinónimo de computación. Continuamos con la cuarta generación, la cual se marcó por el inicio de microprocesadores, chips de memoria y microminiaturización. Dos mejoras en la tecnología de las computadoras marcan el hilo de la cuarta generación: el reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por la de chip de silicio y la colocación de muchos más componentes en un chip, producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador y de chips hizo posible la creación de los computadores personales, que se conocen como PC. En el 1971, Intel Corporation, que era una pequeña compañía fabricante de semiconductores, ubicada en Silicon Valley, presenta el primer procesador o chips de 4 bits, que en un espacio de aproximadamente 4 por 5 milímetros contenía 2250 transistores. Silicon Valley, en español, el Valle del Silicio, fue una región agrícola al sur de la bahía de San Francisco, que por su gran producción de silicio, a partir de 1960, se convierte en zona totalmente industrializada, donde se asienta una gran cantidad de empresas fabricantes de semiconductores y microprocesadores. Actualmente, se conoce en todo el mundo como una de las regiones más importantes en la industria. Sigamos con la quinta generación. Como base en los grandes acontecimientos tecnológicos, como son la CADI, CAM, K y CASE, inteligencia artificial, sistemas expertos, redes neuronales, teoría del caos, algoritmos genéticos, fibras ópticas, telecomunicaciones, entre otros. En esta época, incluso, hay que mencionar dos grandes avances tecnológicos, que sirven como parámetro para el inicio de dicha generación. La creación, en 1982, de la primera supercomputadora con capacidad de proceso paralelo, diseñada por Seymour Cray, quien ya experimentaba desde 1968 con supercomputadoras, y que funda en el 1976 la Cray Research Incorporation y el anuncio por parte del gobierno japonés del proyecto quinta generación, que según se estableció en el acuerdo con 6 de las más grandes empresas japonesas de comunicación, que terminó en el 1992. Algunas características de esta generación son que se desarrolló el microprocesador, se colocan más circuitos dentro de un chip, se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio, se desarrollan microcomputadoras, o sea, computadores personales de PC o PC, y se desarrollan las supercomputadoras que conocemos. Sigamos con el tiempo units. Disculpen la imagen, hubo un error y no se puede visualizar. El tiempo units. En pocas palabras, el tiempo units no es más que los segundos transcurridos desde las 12 de la medianoche al 1 de enero de 1970. Al ser del estándar POSIX, es muy conocido en sistemas Unix y de tipo como GNU y Linux. Lo podemos ver en muchos archivos de logs del sistema, como por ejemplo el hslog de Script Proxy Cache, por lo que la mayor parte del tiempo que lidiamos con ese tipo de logs debemos pasarlo por un script de Perl u otro lenguaje para convertirlo en formato más agradable o entendible por nosotros. El tiempo Unix transcurrió en 1 millar de segundos. En el 2001,
del mes 9. El evento se celebró en Copenhague, Dinamarca, en una fiesta organizada por la DKUUG. Ahora, ¿cuál fue la primera computadora en funcionar fuera de nuestro planeta? Sí, es así. La primera computadora fue el Z1, que es considerado como el primer computador mecánico programable del mundo. Fue diseñado por el ingeniero alemán Konrad Zuse entre 1935 y 36, construido entre 36 y 38 y destruido junto a sus planos de construcción durante el bombardeo aliado de Berlín en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, actualmente, ¿cuál es la laptop más rápida? Bueno, te la presentamos. Se llama el MSI GT 83BR 6RF, o también conocido como Titan Slide. No es un portátil de gaming, simplemente. Es el por excelencia. Y es que así lo han diseñado, todo pensado por y para el más gamer exigente. Que tiene un procesador i7, 64 GB de RAM, 1 TB de disco duro, más de 512 GB de SSD. Todo bajo una potente gráfica Nvidia GTX 1080 con 8 GB de memoria. Algunas de sus características son almacenamiento óptico Blu-ray, batería de 8 celdas de ion litio y su procesador que corre a 12.9 GHz. Bueno, con esto acabamos la presentación. Espero que hayan aprendido lo suficiente. Me despido y fue un placer.